Hubo una mujer que comandó la flota más grande de la historia. 1.800 barcos, 70.000 piratas, más barcos que la Armada Española en su apogeo, más poder naval que la mayoría de los países del mundo. Los emperadores la temían, las armadas huían de ella. Los piratas más temidos del Mar del Sur de China le obedecían sin cuestionarla. Nunca perdió una batalla, y cuando finalmente decidió rendirse, porque ella lo decidió, lo hizo en sus propios términos, con sus propias condiciones, con su propia vida intacta. Su nombre era Zheng Yi Zhao, y la historia casi la olvidó por completo. Guangdong, China, 1775. Nació en el seno de una familia Tanka, un pueblo que vivía y trabajaba en juncos a lo largo de la costa china. Su nombre era Xi Yang. No había nada extraordinario en sus orígenes. Pobreza, limitaciones, un mundo donde las mujeres eran consideradas una carga económica. Para sobrevivir, Xi Yang encontró trabajo en los barcos flotantes de Cantón. Los llamaban barcos de flores. Era un eufemismo elegante para los burdeles flotantes que servían a mercaderes, marineros y funcionarios en el bullicioso puerto de Cantón. Era un mundo de hombres, de poder, de violencia, de ambición apenas disimulada. Y en ese mundo, Xi Yang aprendió a leer a los hombres mejor de lo que cualquiera podría imaginar. No solo sus deseos, sus ambiciones, sus miedos, sus debilidades. Desarrolló una inteligencia para el poder que ninguna escuela del mundo podría haber enseñado. Y en 1801, ese aprendizaje cambiaría todo. En 1801, el pirata más poderoso del Mar del Sur de China visitó su barco. Su nombre era Zheng Yi. Comandaba una flota temida. Era rico, peligroso e influyente. Y quedó fascinado con Xi Yang. La mayoría de las mujeres en su posición habrían aceptado pasivamente lo que un señor pirata les ofreciera. Xi Yang no. Lo que ocurrió a continuación reveló exactamente quién era ella. Negoció. En un mundo gobernado por la fuerza y el miedo, Xi Yang acordó casarse con Zheng Yi bajo sus propias condiciones. Exigió una asociación igualitaria en su flota pirata, autoridad real, no solo el título de esposa, control compartido sobre las operaciones y las ganancias. Era una proposición audaz en una era donde las mujeres no tenían voz. Zheng Yi aceptó, y Xi Yang se convirtió en Zheng Yi Zhao, la esposa de Zheng Yi, y en la co-comandante de una de las flotas piratas más temidas del mundo. Lo que siguió fue extraordinario. Bajo el mando conjunto de los dos, la Confederación de la Bandera Roja creció. Establecieron alianzas con otros líderes piratas. Crearon una confederación de 6 flotas bajo su mando supremo. Para 1805, la Confederación contaba con 400 barcos y 70.000 marineros. El doble del tamaño de la Armada Española en su momento de máximo poder. La Marina china estaba tan desesperada por evitar enfrentarse a ellos que saboteaba sus propios barcos. Otros se hacían a la mar solo para esconderse en bahías secretas, mientras enviaban informes falsos al alto mando presumiendo de grandes victorias sobre los piratas. Victorias que nunca habían ocurrido. En las pocas ocasiones en que un barco de la Armada Imperial era lo suficientemente imprudente como para enfrentarse a la flota, casi siempre perdía. Y entonces, en 1807, un tifón golpeó el Mar del Sur de China. La tormenta capturó muchos barcos. Uno de ellos era el de Zheng Yi. Fue arrojado por la borda y nunca fue visto de nuevo. Tenía 42 años. Para cualquier otra mujer de su época, la muerte del marido habría significado el fin del poder, la pérdida de todo. Zheng Yi Zhao no esperó a que nadie le dijera qué hacer. Sin hesitar, asumió el mando de la Confederación.
Y lo más extraordinario, nadie lo cuestionó. En un mundo de piratas, hombres duros, violentos, que solo respetaban la fuerza, una mujer viuda tomó el control de 70.000 hombres y nadie dijo una palabra, porque todos sabían que era ella quien realmente había llevado las riendas todo el tiempo. Su marido había sido el nombre, ella había sido el cerebro. Ahora ambas cosas eran suyas. Le dieron un apodo. La llamaron la Dama Dragón. Lo primero que hizo Shen Yizhao al asumir el mando total fue algo que ningún pirata había hecho antes con tanta precisión. Escribió un código. Un conjunto de reglas tan estrictas y tan bien aplicadas que transformaron su flota de un grupo de forajidos en algo que se parecía peligrosamente a un gobierno. Las reglas eran claras. Cualquier pirata que diera órdenes no autorizadas o robara del botín común sería ejecutado. Cualquier pirata que tomara mercancías de una aldea que ya hubiera pagado su tributo sería decapitado. El trato a los prisioneros estaba regulado. Los aldeanos bajo su protección no podían ser saqueados. Las mujeres capturadas no podían ser dañadas. Y el castigo por violar estas reglas era siempre el mismo: la muerte. Bajo este código, la Confederación de la Bandera Roja no era solo una flota pirata. Era un estado paralelo que controlaba el comercio, cobraba impuestos y administraba justicia a lo largo de toda la costa de Guangdong. Para 1808, Shen Yizhao tenía 33 años y controlaba toda la costa de la provincia de Guangdong. El emperador Qing, humillado y desesperado, decidió que era hora de acabar con ella. Reunió una flota masiva de buques de guerra. Tendió una trampa. Shen Yizhao se enteró. La reacción estándar de cualquier pirata habría sido huir, esconderse hasta que pasara la amenaza. Shen Yizhao hizo lo contrario. Navegó directamente hacia las fuerzas del gobierno. Cuando el humo se disipó, la flota de la Bandera Roja había dejado atrás un cementerio de cascos en llamas, aproximadamente la mitad de la armada Qing, y se llevaron varias docenas de barcos como trofeos. El emperador volvió a intentarlo. Esta vez pidió ayuda a los portugueses y a los británicos. Ambas potencias navales coloniales enviaron barcos para ayudar a destruirla. Shen Yizhao los derrotó a todos: a la armada china, a los portugueses y a los británicos. Ella sola. Para 1810, las cosas habían comenzado a complicarse. Sus aliados piratas, bajo presión constante, comenzaban a desertar. Uno de sus comandantes más poderosos negoció su propio acuerdo con el gobierno. Y Shen Yizhao tomó la decisión más inteligente de su vida. Si iba a rendirse, lo haría ahora, mientras aún tenía poder para negociar. El 17 de abril de 1810, se presentó ante el gobernador, sin cadenas, sin escolta militar que la obligara, por propia voluntad. 3 días después entregó formalmente 17.318 piratas, 226 barcos y 1.315 cañones. Sus condiciones: amnistía total para ella y sus hombres, el derecho a conservar parte del botín acumulado, permiso para que sus piratas se unieran a la Armada Imperial con sus rangos reconocidos. El gobierno aceptó todo, porque no tenían opción. Shen Yizhao no fue juzgada, no fue encarcelada, no fue ejecutada. Salió de esa negociación como una mujer libre con una fortuna considerable. Shen Yizhao tenía 35 años cuando se retiró de la piratería. Tenía toda la vida por delante. Se casó con su comandante de flota, Zhang Bao, que se convirtió en oficial de la misma armada que había pasado décadas intentando capturarlos. Zhang Bao ascendió rápidamente en las filas antes de morir en el mar a los 36 años. Shen Yizhao continuó. Abrió una famosa casa de juego en Cantón, todo en el margen de la legalidad, como siempre había sido su estilo.
Murió en 1844. Tenía 69 años, rodeada de familia, en su cama. La pirata más poderosa de la historia murió de vejez, en paz. Barbanegra murió en combate. Anne Bonny desapareció en la oscuridad de la historia. La mayoría de los grandes piratas terminaron colgados o ejecutados. Shen Yizhao comandó 1.800 barcos, derrotó a 3 armadas, controló el comercio de toda una región, negoció su propia rendición y murió a los 69 años en su propia cama. Nunca perdió una batalla, nunca fue derrotada. Y con Benín la recuerda. Eso quizás sea lo más extraordinario de todo, que la mayor pirata de la historia fue borrada de los libros precisamente porque era una mujer, que los mismos hombres que la temieron en vida se aseguraron de que el mundo no la recordara en la muerte. Pero aquí estamos, recordándola. La Folie de Tan. Historias que te persiguen.